Hasta luego. Pues estamos ya en esta mesa que es un tema difícil, la violencia contra las mujeres, con Carla Michel y con Norma Andrade. Carla, ¿qué hacer frente a todo esto? ¿Cómo reaccionar frente a las declaraciones y las posturas de funcionarios de uno y otro nivel en un día y en otro, pero que finalmente, ¿en qué escenario estamos, Carla? Bueno, un escenario muy preocupante y donde las mujeres, creo que en la Ciudad de México debemos de estar o sentirnos con una absoluta desprotección por parte de las autoridades. Particularmente el caso sobre el que hablan de esta joven que denunció la violación por parte de 4 policías, yo creo que es el mejor ejemplo de todo lo que no se debe de hacer. La joven denunció el 3 de agosto, como referían en la nota. El día 6 de agosto se hizo público, no por la familia, no por la víctima, sino por alguien de la Procuraduría que filtró esa información. Lo retoma un medio de comunicación y a partir del 6 de agosto ha habido una serie de mensajes absolutamente contradictorios. Sale, pero además no dicho por el vocero, sino por parte de la propia Procuradora, diciendo que faltaba la imputación directa de la víctima. Después dijo que no se había ratificado la denuncia, después dijo que se habían perdido todas las pruebas de ADN, luego dicen que no se habían practicado y ahora estamos escuchando un resumen que da el vocero donde dice todo está conforme a derecho, se aplicaron los protocolos, pero entonces el problema es que la víctima no ha venido a ratificar y le invitamos a que nos venga a aportar mayor información. O sea, todo esto es un muy mal manejo que está haciendo la Procuraduría, porque no solamente es para esta joven. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando a todas las mujeres, todas las niñas que todos los días son víctimas de algún tipo de violencia, sabiendo que si van a denunciar no van a encontrar una institución con servidores públicos sensibles? Y además que lo que tú digas ahí de pronto se pueda hacer público y tus datos personales pueden andar en manos de quién sabe quién y de pronto, bueno, pues la filtración de ayer de los videos, que me parece, perdóname y voy a utilizar este calificativo, pero me pareció una bajeza lo que hizo la Procuraduría, porque no hay forma de decir que no fue la Procuraduría quien filtró. Hay medios de comunicación que hablan del contenido de los peritajes, que hablan del contenido de las declaraciones. Eso, la única fuente pudo haber sido la Procuraduría. La forma en la que están exponiendo a una persona, a una adolescente, a una persona menor de edad, y por supuesto el manejo de la investigación, no solamente deja mucho que desear, sino el mensaje que manda es de absoluta desprotección. Norma Andrade, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Estamos ante un Estado culpable. Estamos ante un Estado negligente y omiso. ¿Por qué? Porque ahorita lo que acabamos de escuchar es que dice, hay contradicciones entre lo que las evidencias y el dicho de la jovencita. Y quieren que vaya que venga a ratificar. Si están cuestionando lo que yo estoy diciendo, ¿para qué voy? Uh-huh. ¿Qué respuesta es esta? Por quien tiene que investigar lo que sucedió, por quien debiera protegerla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Obvio que la familia ni se va a acercar y la muchachita mucho menos. ¿Por qué? Porque la respuesta que está dando la autoridad, que un problema judicial lo acaba de hacer político, porque lo hizo político desde un principio. Al filtrar la información, primero al proteger a los policías y después al tratar de culpabilizar a la víctima por no venir a ratificar una denuncia, al culpabilizarla porque decir que no concuerda. Oiga, pues estaba traumatizada. ¿Cómo creen que va a decir? Ah, sí, déjenme, espérenme, me están violando. Policía 1 me violó, policía 2 hizo esto. Claro que su respuesta tiene que ser, no sé, a lo mejor ya hasta la versión cambie. ¿Por qué? Porque es una víctima que está alterada, porque acababa de pasar por algo muy grave. Uh-huh. Obvio que no está en sus 5 sentidos, no está en sus facultades para dar una respuesta. Y ante la respuesta de la autoridad, yo creo que estamos en una situación muy grave. Más allá de este caso en especial, en lo general, en el país y no solo en la Ciudad de México, pues está viviendo todo esto, Carla Michel. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es tu visión de lo que sucede? Bueno, la Ciudad de México, digamos, lo ponemos como ejemplo a partir de la nota introductoria, pero uh-huh. La situación de violencia contra las mujeres en el país realmente es, ahorita podemos decir que está en la agenda pública.
Eso ha sido trabajo del movimiento feminista, llevar, digamos, de la nota roja los asesinatos de mujeres, la violencia sexual, a un asunto público, a un asunto que le tiene que importar, que le tiene que interesar al Estado. Entonces, ahorita, digamos, es algo que tienen que estar diciendo quienes gobiernan, tienen que estar diciendo, bueno, vamos a hacer A, vamos a hacer B, vamos a cumplir con las leyes, etcétera. Recordemos que los datos, las cifras, digo, Norma lo podrá dar con mayor contundencia, porque yo sé que lo preparó muy bien, pero, o sea, nada más para, digamos, como un botón de muestra, del 2018 al 2019 hay 9 mujeres que son asesinadas todos los días. Teníamos, en el 2018, teníamos 7 mujeres. Y en lo que va del año, del 2019, son 9 mujeres las que estamos contabilizando que están siendo asesinadas. Y un dato que me parece también muy importante, muchas de ellas con violencia sexual. Y hay 3 grupos etarios en los que se concentra esta violencia. Las niñas de 0 a 5 años, las adolescentes y las mujeres adultas mayores. Es decir, son 3 etapas de la vida donde las mujeres en general en el país están en una grave situación de violencia, y eso evidentemente está mucho más agravado por la falta de respuesta o una respuesta ineficaz por parte de las autoridades, porque lo que pasa en la Ciudad de México en realidad es algo que se está repitiendo en todo el país. Las víctimas no son atendidas adecuadamente por las autoridades, no hay una investigación diligente, y qué hablar de la sanción a los responsables. Eso prácticamente es no solamente lejano, sino a veces parece imposible. ¿Cuáles son las cifras que tiene preparadas Norma? Sí, ya sé que no, ya le echaron de cabeza. Sí. Lo que pasa es que yo estaba externando hace ratito que se estaba manejando por parte del Observatorio Ciudadano 1,195 mujeres asesinadas en lo que va del año. Entonces le digo, ¿a qué vamos del año? O sea, ¿a qué número vamos a llegar? Me recuerdan los números de Ciudad Juárez, en donde cuando empezó la guerra contra el narco eran 300 y luego 600 y luego subió a 1,000, fueron en ascenso y luego bajaron. Entonces, ahorita estamos otra vez con esas cifras. Entonces, es preocupante hablar de 1,196 mujeres asesinadas, o hablar de que el 40% de las mujeres hemos sufrido violencia de una u otra manera. O sea, es grave, porque las cifras las ve uno que van en aumento. Y no nomás en Ciudad Juárez, o en Ciudad de México, es en todo el país. Claro. Carla, ¿esto es parte de ese proceso de descomposición general, de un incremento de la delincuencia salvaje en todo el país, para hombres, para mujeres, o particularmente hoy hay un contenido enfermizo extra de ciertos segmentos que se están ensañando con las mujeres? Bueno, a mí me gusta mucho citar a una jurista norteamericana. Ella dice, nunca ha habido tiempo de paz para las mujeres. O sea, en realidad hay una violencia específica que tiene que ver con un contexto de desigualdad, con un abuso de poder, donde las mujeres, nosotras tenemos identificadas que el principal lugar donde las mujeres eran víctimas de violencia, y una violencia no solamente física, psicológica, simbólica, sino esta violencia feminicida, es en el hogar, por personas conocidas o cercanas, generalmente la expareja o la pareja, el esposo, digamos, en todo el tipo de relaciones que se puede dar, pero es gente cercana que violentaba y que violenta y que sigue violentando a las mujeres, y que esa violencia puede ir en aumento hasta privarlas de la vida. Ese es un contexto que teníamos muy claro. Pero ahora, justamente a partir de este contexto de violencia generalizada que hay en el país y que no podemos ocultar, donde entran grupos del crimen organizado, por supuesto que esa violencia se ha exponenciado, donde no solo es en el hogar, sino en el ámbito público. Las cifras hablan de un aumento, por ejemplo, en el asesinato de mujeres cometido con arma de fuego, que se da, por supuesto, en este contexto de guerra contra el narcotráfico, pero eso no significa que la otra violencia, la violencia que siguen sufriendo miles de mujeres en este país en sus hogares, pues simplemente haya desaparecido. Se mantiene, incluso se va en aumento también. Tenemos más o menos en el país el 70% de los asesinatos cometidos en contra de las mujeres se dan en el entorno familiar. Norma, ¿qué pasó en esta protesta reciente que tuvo una gran resonancia mediática, sobre todo porque se arrojó diamantina color rosa al secretario de Protección Ciudadana de la Ciudad de México? ¿Qué sucedió ahí? ¿Se desbordó? ¿Las mujeres están cansadas?
Hartas sería la palabra. El propio presidente de la República dijo en Palacio Nacional, la gente se cansa de tanta pinche tranza. Lo dijo ahí. ¿Las mujeres se están cansando de tanta pinche impunidad e injusticia? Mira, yo siento que sí. Sí, porque inició siendo una protesta pacífica. Nosotras estábamos dispuestas al diálogo y de repente todo se desbordó. Hay quienes me cuestionan porque hay una fotografía que por ahí circulando cuando yo me acerqué a hablar con los policías, pero les digo, realmente yo me acerqué a eso y cuando ya todo el mundo se había ido. Claro, pues no falta un periodista que me tomara platicando con ellos. Y yo estaba dialogando con ellos de que así como guardaban la institución, pues fueran celosos de protegernos a nosotras y de apoyarnos a buscar a nuestras hijas desaparecidas. Pero el hartazgo de la mayoría de las jovencitas, porque pues son las que están sufriendo en carne propia ese acoso, esa violencia, ya es mucho y esa falta de interés por sentarse al diálogo por parte de las autoridades, o al menos eso fue lo que nos manifestaron en ese momento, es lo que está ocasionando esto. Abogada Carla Michel, ¿está justificada en estos momentos la violencia ante la inacción de las autoridades? Yo ahí, fíjate que lo que comentaba Norma, me parece que sí hay un hartazgo en general de la población. Eso, o sea, creo que no hay alguien con quien podamos dialogar que diga que está feliz con el tema de seguridad. Pero en el caso de las mujeres, o sea, sí hay un hartazgo por la violencia, esta violencia que todo el tiempo estamos viviendo. Es que no hay espacios seguros. O sea, en la escuela, en la universidad, en la UNAM se da a conocer el caso de una joven violada, una niña de 14 años violada adentro de la escuela. Por un adulto. Por parte de un adulto. Y lo mismo pasa en CU, lo mismo pasa en el metro, lo mismo pasa en el museo, lo mismo pasa, o sea, digamos, ningún espacio resulta ser seguro. Y por supuesto que hay un hartazgo, pero creo que sobre todo lo que estamos hartas, y ahí me sumo, digamos, a este colectivo de mujeres, es a esta respuesta de las autoridades. Lo que ha encendido la llama, y utilizo esta frase, lo que ha molestado es precisamente esta respuesta. Sí hay un particular enojo en este momento con el gobierno de la Ciudad de México, porque de pronto hemos estado leyendo muchos casos indignantes de esta joven que es secuestrada por el taxista, manda un mensaje y no hay una investigación diligente, por ejemplo, y que no se lograba identificar plenamente y se habían comprometido y no daban los restos de Daniela. Ese es uno de los casos, pero ese es el caso de Daniela, y luego todos los días leemos una historia que nos parece aún más indignante, o sea, no terminamos de indignarnos con una cuando ya aparece otra. Y ninguno de estos casos mereció que la jefa de gobierno saliera en conferencia de prensa a fijar una postura. Lo que sí le significó a la jefa de gobierno salir a dar una postura a nivel, en una conferencia de prensa, fue precisamente todos los hechos ocurridos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría, que de pronto podemos decir, sí, se salió de las manos, pero en realidad nadie fue herido. O sea, no hay muertes, no hay personas que estén lastimadas. Digo, se le aventó glitter al secretario de Seguridad Pública, diamantina, pero eso fue todo. Y lo otro fueron vidrios. Que además, dicho sea de paso, quien rompe la puerta no fue una mujer, fue un hombre. Entonces, nada más para ponerlo todo en contexto. Y eso, o sea, que se hayan roto los vidrios, que se haya aventado diamantina, eso sí le valió a la jefa de gobierno salir y fijar la posición del gobierno de la ciudad y señalar que había un grupo de personas que estaban provocando. De hecho, en algunos medios de comunicación salieron los nombres de compañeras vinculadas con partidos políticos, señaladas como las incitadoras. Esa me parece que es la mejor forma de decir y de tratar de insinuar que no hay que no hay un descontento legítimo. Tratar de decir, es que esto que está pasando en realidad es un tema político, en realidad es un grupo que está incitando a la violencia, y desconocer que hay un grupo de jóvenes fundamentalmente que nuevamente le están diciendo al gobierno, no más, ya basta, no queremos discursos, queremos resultados. Norma Andrade, perdón,
Adelante. De hecho, a mí alguien me habló el día de ayer, no recuerdo en este momento el medio exacto, y me pone un audio. Y en el audio se oye perfectamente a la gobernadora Claudia decir los nombres y decir que era una provocación, que no era una protesta. Usted que estuvo ahí, ¿usted capta que haya infiltrados, provocadores? Y yo pienso que había dos. Ujú. Puedo estar equivocada y puedo a lo mejor estar cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué le parecieron dos personas que eran provocadores? Porque yo iba encabezando la marcha Ujú. y nos llevaba Cordonada Marabunta, una organización de la sociedad civil que nos da protección en las marchas siempre. Hubo un momento en que entre el cordón y la batucada, que era quienes encabezábamos la marcha, iban los medios de comunicación, mujeres, los hombres iban por fuera. Y llevábamos un espacio como de 5 metros entre nosotras cuando íbamos caminando. De repente se hace como 20 metros de espacio y se metieron dos personas que no tendrían por qué haber ido ahí, porque se había acordado el orden, se había acordado todo. Y se metieron dos hombres al grupo separatista. Vestidos de mujer. Podríamos hablar de dos chicas trans, más no podría aseverarlo. ¿Pero hicieron algo especial estas dos personas que usted piensa que pudieron ser provocadores? ¿Las vio hacer algo? Sí, tirar una patada a uno de los vidrios. ¿Verdad? Pero, como le digo, yo no sé, porque a mí no se me permitió acercarme en un principio hasta allá. Yo traigo un equipo de seguridad y cuando se empezó a oír el escándalo, yo apenas estaba estirando el pescuezo y me iba a acercar a retirar a una de mis compañeras que iba en muletas. Cuando me agarró de la mano uno de los de mi equipo de seguridad y me jaló y me dijo, usted no va para allá. Y luego yo dije, yo no iba a ir, yo únicamente iba a retirar a mi compañera para protegerla. Era lo que iba a hacer. De hecho, cuando cae uno de los primeros vidrios, a mí el ruido se me figura un balazo y yo me espanté y salí hasta corriendo de ahí. Entonces, ya después yo veo en las imágenes que publica la gobernadora, se ve donde todavía están los vidrios y está tirando la patada. ¿Había un acuerdo para llevar diamantina o alguien la llevó porque sí? No, lo que pasa es que en el piso siempre pintamos letras, a veces llevamos cal en lugar de diamantina. Entonces ahora las chicas decidieron llevar diamantina, porque ahí mismo pintaron, había tres mantas, pero hechas en papel craft y estaban hechas con la diamantina y con crayones que ellas habían llevado. Entonces ahí se elaboraron, entonces era diamantina que les había restado. Carla Michel, estuviste invitada a la reunión que organizó la jefa de gobierno con representantes de organizaciones femeninas. Estuvo pues mujeres, la jefa de gobierno, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, la procuradora Ernestina Godoy, Marta Lamas como parte de una organización de estudios feministas. ¿Estuviste ahí o qué opinas de lo que sucedió con esa reunión? Bueno, sí fuimos invitadas como organización, no asistimos. Nos parece que es importante entender y escuchar quiénes son las que principalmente se están sintiendo agraviadas. Yo creo que el evento organizado de esa manera, tan rápido, con organizaciones que no necesariamente están representando a quienes se están sintiendo enojadas, agraviadas, creo que ha generado mayor encono. Ese es uno de los problemas. Lo otro es que además que a la derecha de la jefa de gobierno apareciera una figura tan polémica, por lo menos para ese grupo de jóvenes, yo creo que tampoco ayudó en nada. Porque además yo por supuesto, yo además debo de decir que particularmente la doctora Marta Lamas, que muchas la hemos leído, y que representa mucho para un grupo también de feministas,
no es especialista en violencia contra las mujeres, o sea, no es especialista en políticas de prevención, de atención. O sea, el trabajo de Marta Lamas, el trabajo académico, ha sido en otros aspectos, donde ella ha aportado un montón, pero no particularmente para la violencia contra las mujeres. Y ella lo demás lo dice públicamente, dice, yo no soy especialista. Entonces, de pronto, me parece que la figura en general no ayudaba, pero además el expertise de la doctora Lamas tampoco me parece que sea de gran ayuda. Y además, con todo el contexto que hemos tenido del Me Too y de los conceptos que ella maneja sobre acoso sexual, que incluso ustedes han tenido ya mesas donde han discutido, ya tiene una posición pues que dista mucho de la realidad que viven sobre todo las jóvenes en la Ciudad de México. Pues de pronto que también se anunciara que ella va a ser quien va a capacitar a los policías, pues eso generó mayor enojo. El día de ayer pues fue Trend Topic, lo vimos en redes, y insisto, hay una manifestación que se está convocando para el día viernes a las 6:30 de la tarde, nuevamente en Seguridad Pública. En la Glorieta de los Insurgentes. Así es, exactamente, que a partir de que sobre todo sale con lo que dijo en esta reunión Marta Lamas, pues se han ido sumando otras voces también de feministas en otras ciudades del país. Es decir, va a ser una manifestación que se va a replicar en varias partes del país, donde va a hablar un grupo muy concreto de mujeres, de activistas, de feministas. Si tú ves la foto, y la verdad es que el auditorio ve la foto con la que se ilustra este evento, es un grupo de mujeres que ocupan determinados cargos públicos, pero además de una edad determinada, que no tiene nada que ver con las jóvenes que se están manifestando y que por supuesto no se sienten representadas ni por las que aparecen en la foto, ni por quienes estaban en la mesa. Entonces, me parece que es si ese evento lo que buscaba no solamente era darle un espaldarazo a la jefa de gobierno, sino establecer un puente de diálogo con las mujeres y hacer una serie de compromisos, me parece que no resultó, y es necesario que el gobierno de la ciudad piense en otra estrategia que permita hacer este acercamiento con las jóvenes, sobre todo, que están nuevamente gritando, ya basta. Norma Andrade, ¿qué pensó, qué sintió cuando vio esa reunión pues de élite, de personalidades? Eso precisamente, o sea, yo lo describiría como nuestro presidente. Sentí que eran las feministas fifís y nosotras las feministas de a pie, las del proletariado. Realmente yo creo que es dificilísimo que a una feminista fifí que viaja en su vehículo o viaja protegida, la vayan a acosar en el metro. ¿Por qué? Porque nunca ven el metro. Las estudiantes que se manifestaron y que se sienten cansadas son las que transitan en el metro para ir a la escuela, para ir a sus trabajos, para ir a su casa, y que son jóvenes que utilizan el medio de transporte a diario y 2 o 3 veces al día, y que es donde más las molestan dentro de su ámbito escolar, dentro de su casa. O sea, esto no exime a las feministas fifís, ¿verdad?, de que en su casa también las puedan estar molestando, pero ese es el entorno de su familia. Sí, que aunque las estadísticas, como decía ahorita la maestra Michelle, son el 70% donde se dan estas agresiones, el acoso se da en la calle, el acoso es callejero, el acoso es en el medio de transporte. Entonces ellas no lo utilizan, entonces no me representan. ¿Qué es de esperarse mañana, Carla Michelle? ¿Podrá haber violencia? ¿Ha habido una reflexión sobre lo que ahí sucedió? ¿Qué es de esperarse para mañana? A ver, yo quiero decir algo que me parece muy importante. O sea, me parece que romper vidrios y pintar paredes, yo no lo calificaría como, y lanzar glitter, no es una agresión. Como indebidamente me parece que muchos medios de comunicación lo han tachado. O sea, el movimiento feminista históricamente ha sido un movimiento pacífico. O sea, yo puedo decir con toda contundencia que el feminismo nunca ha asesinado a nadie. O sea, nosotras, a diferencia del machismo que cobra la vida todos los días de muchas mujeres, nosotras podemos decir que como movimiento feminista nunca hemos asesinado a nadie, no tenemos ningún tipo de muerto a nuestras espaldas o que estar cargando. Entonces, el día de mañana lo que ocurrirá es que será una manifestación pacífica como las que hacen las feministas, las mujeres,
probablemente haya pintas, probablemente haya pues se atire diamantina, eso seguro, porque además la marcha se ha convocado a llevar diamantina, o sea, ese es, digamos, el arma ahora del movimiento feminista, la diamantina rosa. Entonces, seguramente habrá eso. Lo que más bien yo diría, espero del gobierno de la ciudad, porque eso es lo que pasa en cualquier manifestación y particularmente una de feministas. Lo que esperamos de las autoridades del gobierno de la ciudad es que no insistan en llamar a una manifestación pacífica provocación, porque nunca lo va a hacer. Porque yo diría esa es una muy mala señal, incluso en términos discursivos. Lo que yo esperaría que tuvieran un protocolo perfectamente establecido para evitar cualquier tipo de agresión por parte de los policías. Lo que yo esperaría de un gobierno que se ha dicho distinto es que haga las cosas distintas a cómo se hizo, pues concretamente, a más que anteriormente en el gobierno de Miguel Mancera, que uno de los grandes lastres que llevó, digamos, durante todo su sexenio, porque fue desde el 5 de diciembre que tomó protesta Mancera, que fue prácticamente ir cargando con los presos políticos, con las represiones en las manifestaciones. Entonces, este gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, que además es una mujer que tiene una historia también de lucha social. Entonces, lo que yo espero es que honre esa historia y no cometa esos mismos errores que cometieron sus antecesores, particularmente Miguel Ángel Mancera. Norma Andrade, ¿va a llevar diamantina mañana? Sí, voy a llevar diamantina, pero independientemente de eso, me voy a llevar mi bolsita. ¿De qué? Una bolsita. El día de antier que en la marcha nos dijeron feminazis, entonces yo voy a ir a recoger jabones. Sí, porque pues era lo que hacían, ¿verdad? Entonces, aparte de la diamantina, pues voy a llevar mi bolsa para recoger los jabones que me tope en el camino. ¿Qué va a hacer con esa diamantina? Pues tal vez formar el nombre de alguna de las chicas, a lo mejor arrojárnosla entre nosotras mismas, no sé. ¿Algún funcionario que se aparezca? No. Yo creo que dentro de mi lucha jamás he agredido a un funcionario físicamente, verbalmente sí, y muchas veces. Eso sí lo he hecho, ¿para qué voy a decir que no? Pero, pues, yo volvería a lo mismo. Ese día me preguntaron y yo se los dije, ¿qué vale más? ¿Qué bien tutelado vale más? ¿El inmueble que están custodiando o la vida y el daño psicológico de las mujeres, que no se va a sanar? El de esta niña definitivamente toda su vida va a quedar marcada por eso. Entonces, ¿qué bien tutelado resguardan? Se supone que debiera de ser la vida. Al menos eso dice la Constitución y el Código Penal. ¿Cuánto cuesta la diamantina? ¿Es barato? Varía. El frasquito que yo pretendo llevar, que es de a kilo, está en 320 y 130 según la marca. Y sirve, con eso se puede hacer pues todas las pintas y todo lo que sea necesario. Bueno, las pues sí, porque estamos gráficas, hablando de un frasco más o menos de este tamaño. Se puede hacer. ¿Vas a ir tú mañana, Carla? Sí, de hecho estamos organizándonos un colectivo de abogadas precisamente para estar observando la marcha y estar documentando cualquier tipo de violación a los derechos humanos que se pueda incurrir por parte de las autoridades a la libertad de manifestación y por supuesto vamos a estar atentas ante cualquier posible detención que se realice o agresión por parte de los cuerpos de seguridad, es decir, documentar. ¿La diamantina ya se convirtió en el símbolo de este movimiento? Sí, ahora sí, se lo debemos a Horta. Ahora es precisamente... Es su primera contribución de Horta. Exacto, sí, su primera contribución, cierto, ciertamente. Sí, ahora es un símbolo, entonces de pronto decíamos, bueno, a ver si ya de pronto en esta ciudad, como vemos ahora la Guardia Nacional en el metro, pues de pronto se van a ir a custodiar Fantasías Miguel ante la posible manifestación. Pues sí, y dentro de todo este esquema, ¿qué reportes tienen a nivel nacional, Norma Andrade? ¿Habrá más manifestaciones, más protestas? ¿Cómo va el movimiento? Ha habido compañeras que están organizándose en los estados.
y compañeros. Tenemos compañeros en Ciudad Juárez que ya nos hablaron para decirnos que ellos estaban organizando y participar en una marcha a la par que nosotros. Mira, aquí tengo los datos. Ciudad de México, el día de mañana a las 6:30, Saltillo, Coahuila, en la Plaza Manuel Acuña a las 6 de la tarde, en Querétaro a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez a las 2 de la tarde en el Parque de la Marimba, en Puebla van a estar a las 4 horas frente a la Fiscalía del Estado de Puebla, en Mazatlán, Sinaloa a las 5 de la tarde, en Culiacán, Sinaloa a las 6:30, en Jalapa, Veracruz, en el puerto de Veracruz, en León, Guanajuato, que va a ser a las 10 de la mañana, en Toluca a las 5:30 en el kiosco González Arratia, en Monterrey, Nuevo León, en Oaxaca, en San Cristóbal también a las 5 de la tarde y se siguen sumando. Pues finalmente este tipo de cosas parecieran detonar más conciencia que... ¿Qué habría pasado si esa manifestación de hace 2 días hubiera terminado como tantas, con promesas, con discursos, se hubieran ustedes retirado y no hubiera pasado mayor cosa, Norma? Yo creo que nos hubiéramos sentado a generar otras estrategias. ¿Sí? Ese día nos sentamos y hicimos un pronunciamiento que lanzamos a las redes después de lo que sucedió, de la postura de las colectivas y las organizaciones que estábamos ahí. Entonces, sabemos que no termina ahí, porque sabemos que la violencia continúa. Le comentaba a Carla hace un momento, ayer me habló una policía, la violentó un policía en el municipio de Neza y estaba pidiendo que la asesorara. Yo le dije que yo no soy abogada, entonces que yo tenía que hablar con el equipo de abogados de la organización para que la pudieran asesorar y acompañar. Le dije, si lo que quieres es acompañamiento para alguna marcha, para pegas o algo así, pues cuenta conmigo, que son acciones que vamos a seguir haciendo. Si es asesoría de abogado, le dije, pues entonces sí, no, porque yo no soy abogada. Bueno, pues entonces mañana 6:30, Carla. Así es. 6:30 en la Glorieta de los Insurgentes. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad de estar en contacto, de analizar, de hablar sobre este tema, pues que está en la discusión y en la polémica actual. Esperemos que haya atención de las autoridades. Creo que se han hecho varios señalamientos y llamados a la autoridad para que cambien las políticas, para que no se queden solo en la cúpula, en la élite, en la fotografía de circunstancias, sino que se escuche el clamor, la exigencia cada vez mayor de mujeres que desde luego que son violentadas constante, cotidiana, sistemáticamente, sin que haya todavía ninguna respuesta, ninguna política de Estado, ninguna política real de atención, más que los discursos y cosas por el estilo. Pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Julio, por el espacio. Gracias, Norma, muchas gracias.